El libro de la purificación. Libro tercero de Moisés, Levítico. ¿Cómo debía Israel acercarse a Dios? Dice la palabra en Levítico 26, 11, 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico es uno de los libros más difíciles de leer de todo el Antiguo Testamento. Tiene pocos relatos o personalidades. Tampoco tiene poesía. En cambio, está lleno de reglamentos, de estatutos muy puntillosos y de rituales. Muchos de estos rituales nos recuerdan cosas que vemos en otras religiones. Los ritos de la purificación de los sacerdotes hindúes y los ritos litúrgicos que se ven en muchas de las sectas indigenistas que están apareciendo en la América Latina. Sin embargo, y a pesar de lo difícil que es de leer, el libro de Levítico tiene una tremenda lección para todos nosotros. En el mismo, Dios les enseña a los israelitas y a nosotros los terribles peligros del pecado. Los rituales por los que tenía que pasar Israel demuestran los ponzoñosos efectos del pecado. Subrayan la realidad de que un solo pecado puede contaminar todo nuestro ser, así como una gota de veneno se disemina por todo un vaso de agua. Al leer este libro, recuerden que puede ser dividido en dos partes. La primera parte, capítulos del 1 al 17, se ocupa de cómo debía Israel acercarse a Dios. La nación había pecado y Dios era un Dios santo y sin mancha. Su santidad quedaría contaminada si Él tolerara el pecado de ellos. Por eso se prescribieron elaborados rituales y ofrendas para enseñarle a Israel que no podían simplemente entrar con descuido ante la presencia de Dios. Todos estos ritos y ceremonias nos hacen mirar hacia lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Gálatas 6:14, Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que la cruz, o sea, la muerte de Cristo, es la cosa más importante acerca de Jesús. No su enseñanza, ni sus milagros, ni su ejemplo inspirador, sino su muerte. La muerte de Jesús fue efectuada como sacrificio por todos nuestros pecados, siendo por ello el cumplimiento de todas las ceremonias y ritos del Antiguo Testamento. El escritor del libro de Hebreo lo describe de esta manera: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto lo dice Hebreos 9, 12 al 14. En este pasaje, el escritor demuestra que Jesús es el cumplimiento de todos los sacrificios de que se habla en Levítico. El sacrificio de Cristo en la cruz ha hecho innecesario el sacrificio diario de animales. La vida perfecta de Jesús, que se acredita a nuestro favor, nos pone en la misma situación como si nunca hubiésemos pecado. La Biblia llama a esto estar justificado.
La sección restante de Levítico le enseña a Israel a andar con Dios una vez que hayan entrado en su presencia. Necesitamos recordar los principios que se nos enseñan en Levítico. Necesitamos que se nos recuerde constantemente que Dios es un Dios santo y que nada contaminado con pecado puede permanecer ante su presencia. Dios nunca ha tolerado el pecado en ninguna forma o cantidad. Pero al mismo tiempo necesitamos recordar que Dios nos ha dado una manera nueva de vivir y diferente de lidiar con nuestros pecados. Ya no se hace mediante ritos ni sacrificios, sino que es por medio de la muerte de Jesucristo que podemos acercarnos a Dios y seguir andando con Él, ahora y para toda la eternidad. El libro de Levítico debe su nombre a la tribu de Leví. Esta tribu era la que estaba encargada de ejercer las funciones sacerdotales en Israel. Su escritura fue realizada entre el año 500 a.C. al 400 a.C. Su redacción demandó siglos y se terminó de escribir cuando ya había desaparecido la monarquía y estaba naciendo el judaísmo, es decir, al regreso del exilio en Babilonia. Pero su principal autor fue Moisés. En este libro encontramos leyes y normas referentes a ritos y sacrificios que el pueblo israelita celebraba para fortalecer y nutrir su fe. El Levítico enfatiza que el pueblo de Israel fue elegido para ser santo. Por lo tanto, fortalece su identidad en torno a la ley, los profetas y el templo, motivando a relacionar las normas y ritos con la alianza del monte Sinaí, intensificando y purificando las prácticas del culto que a través del tiempo fueron olvidadas o deformadas, y convirtiéndose en un pueblo santo mediante la integración de su piedad ritual con una conducta moral de fidelidad a Dios. Si bien Jesús y sus apóstoles vivieron los rituales y costumbres que se hallan en el Levítico, gran cantidad de sus leyes rituales fueron superadas finalmente por el mensaje de Jesús. El libro de Levítico consta de 27 capítulos. En el siguiente video estaremos narrando el libro de Levítico.